Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un texto fundamental para la Orden Franciscana Seglar. Es el artículo 22 de su regla, y este artículo habla del corazón mismo de su estructura, la fraternidad local. Queremos entender bien qué es y por qué tiene tanto peso para los franciscanos seglares. Exacto. Vamos a ver cómo esta comunidad, a veces pequeña, busca ser como el primer rostro visible de la Iglesia para ellos. Y el lugar donde su vocación, toma forma. No es solo una idea, es donde se vive el día a día del ser franciscano en el mundo. Perfecto. Entonces, la idea es desentrañar qué es y por qué es tan importante esta estructura. Ok, empecemos a analizarlo. El texto arranca fuerte, ¿no? Dice que la fraternidad local es el primer signo visible de la Iglesia. Suena impactante, pero ¿qué quiere decir eso en la práctica? Más allá de ir a la parroquia. Que es vital, claro. Aquí hablamos de construir activamente una comunidad. Una comunidad de fe, sí, pero también de amor concreto, de apoyo. Es la Iglesia, digamos, a escala humana. Intenta hacer esa comunión del cuerpo de Cristo de la que habla San Pablo, pero en lo cotidiano. O sea, en el trato diario, en ayudarse. Justamente. En cómo se relacionan los hermanos, en rezar juntos por las cosas que les pasan, en sostenerse en momentos duros. Ahí, la fe se vuelve relación. Se hace tangible. No es algo abstracto. Entiendo. Entonces no es solo como un grupo más, sino un intento de vivir esa comunión de la Iglesia de forma más cercana, más directa. Como una iglesia en pequeño, podríamos decir. Sí, podríamos verlo así. Cada fraternidad, con sus más y sus menos, claro, intenta reflejar esa esencia de la Iglesia entera, comunión y misión. Y se convierte en el espacio principal donde los miembros viven su vocación, pero acompañados, compartiendo los desafíos, las alegrías. Es difícil vivir la fe solo, ¿no? El documento lo plantea como el lugar clave para crecer. Ahora, el texto menciona algo que a veces genera dudas para los laicos. Vivir pobreza, castidad y obediencia. Suena muy monástico. ¿Cómo se entiende eso fuera de un convento, en la vida seglar? Esa es una adaptación clave, fundamental para la vocación franciscana seglar. Fíjate que no son votos como los de los religiosos, en el sentido canónico estricto. Son más bien actitudes evangélicas. O sea, formas de vivir el evangelio que se adaptan al estado de vida de cada uno. Casado, soltero, viudo, con su trabajo, su familia. Es el estilo franciscano de seguir a Cristo en medio del mundo. ¿Y podrías darnos una idea más concreta? Por ejemplo, la pobreza. ¿Cómo la vive un franciscano seglar hoy, que tiene que pagar cuentas y trabajar? Claro. La pobreza no significa necesariamente no tener nada, aunque sí llama a una vida sobria. Es más una libertad interior, un desapego de las cosas, del consumismo. Se traduce en confiar más en Dios que en el dinero, en ser generosos, en compartir tiempo, bienes, lo que uno tenga, y en una opción consciente por un estilo de vida que rechace la acumulación por la acumulación misma. Es como luchar contra el egoísmo material, ¿no? Luego, la castidad, se entiende como integrar la afectividad, la sexualidad, según tu propio estado de vida, pero siempre orientada a un amor limpio, respetuoso. Implica pureza de corazón, ser fiel a los compromisos que uno tiene, construir relaciones basadas en el respeto, no en usar al otro. Es amar con un corazón entero, digamos, puesto en Dios y abierto a los demás. Y la obediencia, que a veces es la que más cuesta entender fuera del ámbito religioso tradicional. Para el seglar franciscano es una búsqueda activa y comunitaria de la voluntad de Dios. Implica escuchar la palabra, claro, pero también los signos de los tiempos, la voz de la Iglesia, y discernir juntos, en diálogo con los hermanos de la fraternidad, con el consejo, cómo respondemos a lo que el Espíritu nos pide. No es sumisión ciega, es una escucha corresponsable, es caminar juntos. Aquí la cosa se pone muy interesante. Describe a la fraternidad como una escuela para esto, para aprender a vivir así y a seguir a Francisco. Pero, ¿cómo se evita que esa escuela se quede en pura teoría? O que sea como un refugio, ¿no? Desconectado del mundo real. Esa es la clave, justamente.
No es una escuela en el sentido académico o aislada. Funciona como escuela porque cada miembro trae su vida real. El trabajo, la familia, las preocupaciones, las alegrías, todo eso entra en la fraternidad. Y es ahí, en medio de esa vida completa, donde se intenta aplicar el Evangelio al estilo de Francisco. Se aprende de él su alegría incluso en las pruebas, su confianza total en Dios, su pasión por la paz, por la justicia, por la creación. La fraternidad te da el espacio para compartir cómo te va con eso, para reflexionar juntos, a veces para recibir una palabra de ánimo o una corrección fraterna. Es una formación encarnada, se entiende. Une fe y vida, oración y acción. Se aprende tanto de los hermanos como de los libros. Está claro que hay una vida interna, muy rica. Pero el documento insiste también en animar la vida apostólica. Eso suena a mirar hacia afuera, ¿no? ¿Cuál es esa misión externa de la fraternidad? Totalmente. La espiritualidad franciscana no se entiende sin misión, sin estar volcada al mundo. Un franciscano encerrado en sí mismo no cuadra. Entonces, la fraternidad tiene esa tarea, formar y también enviar a sus miembros como testigos del Evangelio. Y el acento muy propio de Francisco está en el testimonio de vida y en las obras. Obras concretas, de amor, de justicia, de paz, más que en el solo hablar. Es una misión de todos como fraternidad. ¿Y cómo se ve eso en acciones específicas? ¿Qué tipo de compromisos esperan? Pues se traduce en un compromiso real por el bien común. Eso incluye, por un lado, el servicio directo a los que más sufren, ¿no? Como Francisco con los leprosos. Pero también implica trabajar por la justicia social, defender los derechos humanos, promover la paz, la reconciliación, en la familia, en el trabajo, en la sociedad. Y hoy, muy fuerte, el cuidado de la creación. Lo que se conoce como JPIC, Justicia, Paz e Integridad de la Creación. La fraternidad tiene que ser, como dice mucho el Papa Francisco, una comunidad en salida, que no tenga miedo de ir a las periferias, a los márgenes. El texto habla mucho de la acción comunitaria para evangelizar. ¿Podríamos decir que para los franciscanos, la acción coherente es la mejor prédica? En gran medida sí. La idea central es que la fraternidad evangeliza sobre todo con lo que hace como grupo, con su compromiso visible por la justicia, la solidaridad. Hay una frase famosa, atribuida a Francisco: predica el Evangelio siempre, y si es necesario, usa las palabras. Él veía a Cristo en los marginados. La fraternidad intenta seguir ese camino, hacer tangible el mensaje cristiano sirviendo sin buscar nada a cambio. Así la fe no es solo algo que se cree o se celebra, sino algo que se vive, que se actúa, buscando transformar un poquito la realidad. ¿Y se dan ejemplos prácticos de esa acción comunitaria en el documento? Sí, el texto es bastante concreto en eso. Sugiere organizar iniciativas de servicio fraterno. Y eso puede ser muchas cosas, Desde acompañar a enfermos o personas solas, colaborar en un comedor social, organizar una jornada de limpieza de un parque o plantar árboles, hasta hacer visitas a cárceles o centros de menores, o incluso armar proyectos propios para ayudar a grupos vulnerables. Lo importante, remarca, es que sean acciones discernidas y hechas en comunidad, como expresión de esa fe compartida, no solo iniciativas individuales sueltas. Otro tema que aparece mucho es la formación continua. Si alguien ya hizo su profesión, su compromiso, ¿por qué tanta insistencia en seguir formándose siempre? Es que la conversión, el crecimiento en la fe, en la vocación, es un camino de toda la vida. Nadie llega y ya está. La formación continua es fundamental para ayudar a los miembros a profundizar en su identidad franciscana, a releer su vida con los ojos del Evangelio y de Francisco, a responder a los desafíos nuevos que van surgiendo, personales, sociales, de la Iglesia. Y ojo, no es solo formación, digamos, doctrinal o espiritual, incluye también el crecimiento humano. Aprender a escuchar mejor, a trabajar en equipo, a resolver los conflictos de forma fraterna, son habilidades clave para construir comunidad y para servir. Y no olvidemos algo importantísimo. La fraternidad, con su plan de formación, es el lugar natural de acogida. Ahí se acompaña y se inicia a los que se acercan, a los nuevos. Es donde aprenden y viven qué significa ser franciscano seglar,
Sin formación constante, ¿la fraternidad se quedaría estancada? No. Entendido. ¿Y esta célula local, esta fraternidad de un barrio, de una ciudad, cómo se conecta con la Orden Franciscana Seglar a nivel mundial? Que es una realidad enorme, presente en tantos países. Pues mira, la fraternidad local es la base. Es el pilar de toda la estructura de la Orden Franciscana Seglar, la OFS. La vitalidad de la orden en el mundo depende directamente de la salud de cada una de estas pequeñas comunidades. Al vivir el mismo carisma, la misma regla, aunque sea en culturas súper diversas, las fraternidades locales son la expresión concreta de esa unidad en la diversidad de la familia franciscana seglar. Se conectan a través de los consejos regionales, nacionales, internacionales, participan en encuentros, en asambleas, en proyectos comunes, como las campañas globales de JPIC que mencionábamos. Cada fraternidad local es como un testimonio vivo de esa misión universal de la OFS. Testimonio como la base de todo. Significa coherencia. Una coherencia radical o al menos buscada. Que la fraternidad como grupo y cada miembro en su vida se esfuercen por reflejar el Evangelio en todo. No alcanza con hacer algunas acciones buenas si después, dentro de la fraternidad, las relaciones no son fraternas de verdad, o si las decisiones que se toman no buscan sinceramente la voluntad de Dios, o si la vida personal de cada uno va por un lado y los valores que se profesan van por otro. Ser testimonio es ser esa luz en la comunidad que dice el texto, es esforzarse por ser un signo real de paz donde hay peleas, de justicia donde hay injusticia, de esperanza donde hay desánimo, de fraternidad donde hay división. Y este testimonio es especialmente fuerte y necesario en los lugares más difíciles. Es, en el fondo, la credibilidad de la fe hecha vida. Quizá la forma más poderosa de evangelizar, incluso sin palabras. Entonces, resumiendo un poco todo lo que charlamos, queda claro que la Fraternidad Local Franciscana Seglar es mucho más que un grupo de oración o un club de gente con intereses parecidos. Es un organismo vivo, con una identidad muy marcada. Así es, podríamos decir que busca ser una pequeña iglesia doméstica. Una escuela permanente para vivir el Evangelio al estilo de Francisco, un motor de servicio metido en su realidad y, sobre todo, un faro de testimonio cristiano coherente. Es como el lugar donde la espiritualidad franciscana aterriza, ¿no? Donde se vive, se comparte y desde ahí se irradia, buscando transformar el mundo, quizá no con grandes discursos, sino con la fuerza pequeña de los gestos concretos. Gestos de amor, de paz y bien. Exacto. Y todo eso sintiéndose parte de una familia mucho más grande, la Orden Franciscana Seglar, que está por todo el mundo compartiendo ese mismo ideal. Y para dejar una idea ahí picando, el documento insiste mucho en evangelizar con las obras, con la acción por la justicia, la solidaridad. Y esto nos deja una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué pasaría si esas acciones, que son valiosísimas, se desconectaran de su raíz? De esa raíz que el mismo texto señala como esencial, la oración, la formación constante, la vida fraterna, la fe profunda. ¿Podrían esas acciones, separadas de su fuente espiritual, seguir siendo un testimonio auténticamente franciscano? ¿O correrían el riesgo de volverse puro activismo social, perdiendo un poco el alma? Es algo para pensar, esa integración necesaria entre el ser y el hacer.